Queridos hermanos y amigos, gusto de saludarles y estar nuevamente con ustedes compartiendo la siempre presente palabra del Señor. Agradecemos al Señor por tener esta forma y manera de poder compartir con ustedes el mensaje actual de la palabra del Señor. Las Escrituras nos muestran que Dios siempre está hablando a las personas de manera preventiva, de manera puntual, y también después de a veces las consecuencias que son nefastas o complejas. Pero la intención de nuestro Padre Celestial es ayudarnos, guiarnos, enseñarnos a vivir la vida plena acá en esta tierra para después estar con Él por toda la eternidad. Vamos a acercarnos hoy día al pasaje del libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 14. Ese es el relato que vamos a leer en el día de hoy. Dice así el pasaje: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir el que de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesús fue crucificado. Y los 2 pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El pasaje que hemos leído tiene como título para compartir con ustedes es Los 2 testigos. La palabra testigo en el Nuevo Testamento, en la gramática griega que se escribió en el Nuevo Testamento, valga la redundancia, es la palabra mártir. De ahí viene el vocablo mártir, o aquellos que mueren por una causa. Etimológicamente, esta palabra tiene 2 acepciones. Una, aquella acción de este testigo que va a un lugar, que tiene un mensaje y lo comunica. Y segundo, es aquella persona que muere por causa del testimonio que tiene que entregar. Recuerde también que en los Juegos Olímpicos se hacían estas carreras de posta de 4x4, 2, 3 así, y uno iba llevando el testimonio, que era obviamente un mensaje envuelto en un escrito, y de esa forma se llevaba el mensaje, el testimonio. Es así que esta palabra cobra sentido en el Nuevo Testamento, aplicándolo a la vida de los cristianos que tenían que dar testimonio
o ser testigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, partiendo por Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra, o Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la mensaje o el mensaje que en este caso los testigos del Señor tienen que dar testimonio. Ahora, es el apóstol Juan, que en el capítulo 11, 1 al 14 de Apocalipsis, habla Juan de que a él se le dio una caña de medir el templo y los que adoran. En el sentido metafórico o figurado, es interesante notar que es el Señor quien mide las cosas para saber su estabilidad, sus convicciones, sus principios y cómo están realmente fundamentados. En el libro de Daniel, en el capítulo 5, versículos 22 al 31, se describe el reinado de Nabucodonosor de Babilonia, como también su hijo Belsasar, donde este hombre está comiendo en un lugar con todos sus invitados, era el rey en ese tiempo, y aparece una escritura en ese lugar, escrita en un idioma que ninguno de los sabios, astrólogos o pensadores de ese tiempo pudieron explicar cuál era el significado. Quiero llevarlos allí para que encontremos una mayor precisión de lo que estamos diciendo. Eso está ahí en Daniel, capítulo 5, un poquito más adelante en el pasaje específicamente. Vamos a buscarlo para leerlo. Versículos 22 al 31. Dice así: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa o de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, distes alabanza a los dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos los caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Neme, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Neme, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. El pasaje que les acabo de leer en el libro de Daniel muestra cómo este rey, que el pasaje, el texto, la obra literaria de Daniel muestra que Dios pone reyes y saca reyes. Es Dios quien delega la autoridad. Es Dios quien delega esta posición para poder servir a una ciudad, a una región o a un país. Es Dios quien lo hace. En Romanos 13, el apóstol Pablo, hablando sobre las autoridades, él enseña a los creyentes de Roma que es Dios quien coloca reyes y saca reyes, y que Dios es el que entrega la autoridad. Vamos a buscarlo y leerlo. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que podemos decir que es el Señor quien delega la autoridad en su soberanía sobre personas, pero estos tienen que tener cualidades, características y mantenerlas durante todo el ejercicio
que dure el tiempo de la delegación de autoridad. ¿Cuál fue el pecado que cometió Belsasar? Uno, era un hombre irreverente. Tomó los vasos que eran usados para el santuario y las cosas sagradas que Dios había determinado y que Nabucodonosor, su padre, las había hurtado de Jerusalén cuando él conquistó la ciudad en el año 587 a.C. Las llevó para allá, para Babilonia, y allá las tenía guardadas. Y este hijo tomó de esas copas irreverentemente y se puso orgulloso y altivo. En segundo lugar, hacían grandes comidas, bebidas, orgías, y no respetaban nada a nadie. Es decir, era un hombre inmoral, perverso. Y eso en un sentido fue pesado por Dios. Y en tercer lugar, ofreció sacrificio a los ídolos paganos que los babilónicos adoraban, a la tierra, a las criaturas y a todo eso y más. Cuando hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si miramos el texto de Apocalipsis 11, vamos a encontrar que el Señor le entregó a Juan para que midiera el altar y los que adoran en él. No solamente medir el elemento físico, terrenal, el templo, el altar, sino también el altar nos muestra de quién eran los que se consagraban, los que se rendían al Señor, los que iban y se postraban delante del Señor. Pero también habla de medir a las personas, cómo están ejerciendo su trabajo en el servicio al Señor. Es muy importante tener presente que en el ministerio es otorgado por el Señor. Es Cristo quien llama y es Cristo quien constituye las personas para que le sirvan. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, y él mismo constituyó. Él tiene el poder y la autoridad para constituir, para nombrar, para apartar personas en su soberanía y capacitarlas por medio del Espíritu para que ejerzan una labor puntual. No somos nosotros, no es la iglesia reconoce el llamado, pero es el Señor quien unge y llama a las personas para que le sirvan en su reino. Ahora, viendo un poco más el desarrollo de este pasaje, podemos decir que estos testigos que se mencionan acá van a aparecer durante el periodo de la gran tribulación. La iglesia de Cristo no va a estar acá, vamos a estar con el Señor, ahí con el Señor. Y en este periodo de los 7 años, 3 años y medio, habrá bonanza, habrá paz, paz y armonía, paz para todos. Estará presidiendo ahí el falso profeta y el anticristo, que le rinden total obediencia y adoración al mismo Satanás. Y aparecen estos dos testigos. ¿Cuáles son algunas de las características que se les puede atribuir por el pasaje bíblico? Primero, son profetas de Dios. Versículos 3 y 4 dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Este tiempo de 1270 días son 42,3 meses. Es decir, 3 años y medio. 3 años y medio, justo lo que estamos diciendo un poquito antes. Estaban vestidos de cilicio, es decir, camisas o telas ásperas. Y metafóricamente son definidos como olivos. El olivo era una planta de esa región que tenía muchas virtudes en cuanto a los beneficios que producía su fruto. Recuerde que también metafóricamente Zacarías habla de los olivos que fueron ungidos, refiriéndose a Zacarías, refiriéndose a los reyes de esa época, pero especialmente a las personas que servían al Señor. Y aquí también se utiliza esta expresión de los olivos, y hablando de que de los olivos está lo que se conoce como, en este caso, que nosotros sacamos el aceite, también se saca también y se usa para otro tipo de beneficio, en este caso las aceitunas.
Ahora también se usa otra expresión allí como candeleros. Eso está en el versículo 3. Dice, estos testigos son dos olivos, ¿ven? Y dos candeleros. Los candeleros eran para alumbrar, para iluminar un mundo de oscuridad. ¿Bien? Y están delante de Dios de la tierra. Ahí están. Estos hombres son los profetas que profetizarán, que anunciarán un mensaje de arrepentimiento y de juicio de Dios para la humanidad que no ha querido volverse al Señor. En segundo lugar está su testimonio. Versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Como hemos dicho, estos dos testigos, estos dos ministros, estos dos profetas, son aquellas personas que van a ser asesinados por la bestia que sube del abismo. Ya hablamos del abismo, que es el lugar donde salen los potestades, los demonios, y que un poco antes, en el capítulo 10, hablamos, capítulo 9 también se habla de que hay un ángel que tiene una orden de Dios y que va a desatar los 4 ángeles que están ahí, y de ahí salen del abismo o del pozo del abismo millares y millares de demonios. Sin embargo, el pasaje continúa diciendo así, y los cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en el sentido espiritual se llama Somorra y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, no hay duda que el lugar donde Jesús fue crucificado fue en Jerusalén, en el Gólgota. Allí fue crucificado. Metafóricamente, cuando se habla de Sodoma, Sodoma era una ciudad caracterizada por la inmoralidad, la idolatría, la irreverencia. Cualquier tipo de pecado estaba allí presente en Sodoma, y que el Dios Todopoderoso derramó juicio sobre ello, y fueron solamente librados Lot y sus parientes, sus hijas. Su esposa no se convirtió en una estatua de sal por no obedecer la instrucción del ángel. Y Egipto es símbolo del pecado, de la mundanalidad, también de la idolatría. Entonces, como un lugar que fue Jerusalén, que se cree que allí están las 3 religiones monoteístas más grandes de la humanidad, como el judaísmo monoteísta, el cristianismo, monoteísta, y el islam o los musulmanes. Las 3 religiones más grandes de la humanidad, que son en este caso monoteístas. ¿Cuál es la de las 3 que prevalece? Es la del cristianismo, es la que más crece, porque el Señor Jesús dijo, edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia, dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada ni nadie podrá destruir la iglesia de Cristo Jesús. Es la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. Bendito sea el Señor. Pertenecer a la iglesia del Señor es el mayor honor, la mayor honra que un hombre o una mujer puede tener en su vida. Además, estos ministros, cuando habla de su ministerio, ahí dice el versículo, y los moradores de la tierra, dice, un poquito antes está, eso, veámoslo, el versículo 7, dice, 8, y los cadáveres estarán en la plaza, en la grande ciudad, del Perú ya lo leímos, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Bien. Ahora, fijarse un poquito aquí cuando habla del poder de Dios en su ministerio. Entiéndase que el propósito de ellos es profetizar, es anunciar, es proclamar el mensaje divino hacia esas personas durante el tiempo que ellos tengan que realizar su ministerio. El versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio.
el testimonio del ministerio. Ahora, allí se menciona que estas personas, está en el versículo, que tienen poder, dice, sobre la tierra, el mar, y hacen cosas gloriosas y hermosas y maravillosas por parte del Dios que está con ellos. Y eso es muy evidente porque el Señor respalda, cuida a quienes son sus siervos, ¿ya? Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy, muy en claro. Voy a leer el versículo 6. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Obviamente, hay un hombre en las Escrituras llamado Elías, que se menciona allí en Primera de Reyes, capítulo 18, 41 al 46. Elías, un profeta que profetizó al pueblo de Israel durante el periodo de gran sequía, gran idolatría, gran inmoralidad en ese tiempo, donde dominaba el baalismo. A Baal se le rendía tributo. Y estaban los sacerdotes de Baal, donde la esposa de Acab, el rey que en ese tiempo presidía la nación de Israel, Jezabel, introdujo la idolatría y tenía sacerdotes paganos que le rendían culto a Baal. Y es ahí cuando, por causa de la idolatría, Dios te tiene, en este caso, la lluvia necesaria para regar los campos y trabajar la tierra. Y el fruto de esa tierra es lo que después conocemos como la fiesta de Pentecostés, donde cada creyente hebreo reconocía, adoraba, honraba al Señor, porque Él es el que bendice la tierra y da el fruto para que nosotros comamos de esa bendición. Y al mismo tiempo de ahí, y obviamente los animales del campo se iban a alimentar, la fruta también, todo una bendición cuando hay lluvia del Señor. Pero Dios había detenido la lluvia por causa del pecado, de la idolatría y de la inmoralidad de Israel. Hoy día también podríamos hacer una amplitud de sentido de que las grandes tragedias, en un sentido que la gente le atribuye a la madre naturaleza, a los cambios climáticos, al tema climático hoy día, de una u otra manera queremos decir que Dios, que es el Señor, en un sentido llamándonos a través de mover su tierra, su creación, para que la gente se vuelva al Señor. ¿Por qué decimos que la tierra no tiene poder para hacer esas cosas? Porque la tierra no tiene vida en sí misma. Es un movimiento religioso que se llama panteísmo, donde se le atribuye que la tierra tiene ciertos poderes para moverse en sí misma. Ya usted conoce, por la cultura mapuche en nuestro contexto latinoamericano, que le atribuyen poder a la Pachamama y que hay que hacerle sacrificios de ofrendas, llevarle un cabrito de leche, llevándole fruta y le hacen toda una ceremonia ahí para que la Pachamama esté tranquila y no haya tanta tormenta, sequía y otras cosas. Cuidado con eso, porque la palabra del Señor dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Es Dios quien hizo los cielos y la tierra. La tierra no tiene poder en sí misma. Bendito sea Dios, porque es el Señor que trae la lluvia, la sequía también, para que la gente se vuelva a Él. Bien. Al mismo tiempo dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda la plaga cuantas veces quieran. Hay otro profeta llamado Moisés, que fue la persona que Dios llamó, que venía de la tribu de Leví, y que el Señor llamó para sacar al pueblo de allá de Egipto, donde estuvo cautivo 430 años. Este hombre tuvo una delegación de autoridad, donde él colocó su báculo en el mar Egipto, en el río Nilo, y se convirtió en sangre. Lo importante acá es que estos hombres tenían un poder sobrenatural único, delegado de parte del Señor. Y así tendrán estos dos testigos. Y confiamos también en el Señor que Él, nosotros como testigos de Cristo, hoy podamos tener este poder, esta autoridad delegada por Dios para orar
por la creación, no para ordenarle, para orar por ella, para que el Señor de la creación, el Señor Todopoderoso, derrame lluvia, derrame bendición y traiga paz a nuestros corazones. Y esa paz se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Bien. Y en tercer lugar, hablemos del mensaje de estos dos testigos. Dice el pasaje en el versículo 10, estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esta palabra de atormentar a los moradores de la tierra se refiere al contenido de la profecía. Ahora, recuerden que hay muchos hombres en el Antiguo Testamento, como el mismo Señor, por llamar a las personas al arrepentimiento, por encararlos en cuanto a sus pecados, fueron maltratados. El apóstol Pablo dice que él fue perseguido, azotado, humillado, porque el mensaje que él traía de parte de Dios era que la gente se arrepintiera de sus malos caminos y estos querían seguir en su lujuria, en su idolatría, en su inmoralidad. Juan el Bautista le dice al rey Herodes que no es lícito que él tenga a la mujer de su hermano. Y por esa causa una mujer, la hija del rey, no del rey, sino de una mujer que estaba allí, que tenía amorío con Herodes, danzó y le pidió la mitad de su reino y él se la comprometió. Pero un momento de sagacidad, de astucia maligna, le pidió, así que tú dijiste que me ibas a dar la mitad de tu reino, entonces te pido la cabeza de Juan el Bautista. Y este hombre no pudo negarse y mandó degollar, quitarle la vida al profeta y traérsela en una bandeja a esta mujer maligna de las tinieblas. Eso es por causa de la palabra del Señor. Los discípulos también hablan que la palabra de Dios es dura. Esa palabra se refiere que es difícil de aceptar o entender. También es exigente y desafiante la palabra del Señor. Y es eso que estos profetas tuvieron que hablarle a la gente, decirle aquellas cosas que eran correctas y a cosas que eran incorrectas. Y de esa forma, obviamente, a algunos les agradó el mensaje profético, pero a otros no les agradó. A veces la gente espera que el pastor sea amigo de todos, sea buenachón, le ande pegando la espalda a los hermanos y no les diga nada. Pero cuidado, eso es ser cómplice. Y la Biblia dice, no participes en pecados ajenos. No participes en pecados ajenos. Si yo sé que alguien está mintiendo, mi deber pastoral es ir y hablar con ese hombre que deje la mentira para que no le venga algo peor. El Señor Jesús, una mujer que fue sorprendida en el adulterio, recuerden, eso aparece en Juan capítulo 8, los fariseos, los escribas, trajeron a la mujer y le dice, aquí esta mujer la sorprendimos en el mismo acto del adulterio. Pero no trajeron al hombre, trajeron a la mujer nomás. Debían haberlos traído los dos, porque la ley decía que si los dos, hombre y mujer, eran sorprendidos en acto de adulterio, ambos debían morir. Eso decía la ley divina. Y acá nos encontramos con ese filtro selectivo de estos religiosos del tiempo de Jesús. Y el Señor Jesús dice que Él no la va a condenar. A otra mujer le dicen, ve, no peques más, no sea que te venga algo peor. Entonces, hay cosas, consecuencias, bendiciones cuando hacemos la voluntad de Dios, consecuencias cuando somos desobedientes al Señor. Entonces, estos siervos de Dios, así como murieron, también van a escuchar la voz del cielo, dice después. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado de Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor de los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo que decía, subid acá. Pues subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. A pesar de toda esta situación de estos dos testigos que el Señor va a enviar durante el periodo de la gran tribulación para mensajear, para hablar, para compartir el mensaje divino,
aunque van a morir físicamente, vendrá el Dios Todopoderoso y los levantará con su poder. La fidelidad, el ser consecuente, el decir la palabra del Señor en todo momento, el compartir el mensaje central de Jesucristo es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos testigos fieles y verdaderos del Señor y que no cambiemos ninguna tilde, ningún mensaje de la palabra del Señor, porque no buscamos agradar a los hombres sino a Dios. Pablo dice que si todavía agradara, complaciera a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y la fidelidad de un hombre y una mujer es 100% al Señor, no a los hombres. Que Dios Todopoderoso nos ayude a ser testigos en este tiempo de Jesús y mantengamos la fidelidad hasta que el Señor nos llame a su presencia. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos para que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos y pedimos que tú nos des valentía, valor y fuerza para seguir siendo testigos de Cristo Jesús en estos tiempos que estamos viviendo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.